Ahora vamos primero al Apocalipsis 6. Vamos a darle seguimiento. Nos falta por lo menos un sermón más sobre este asunto de cómo amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, para llegar a concluir la miniserie sobre el enojo del hombre y la ira de Dios. Incluso este estudio es una parte del mismo tema, como vamos a ver, del enojo del hombre y la ira de Dios. Y luego volveremos a los temas que estábamos viendo antes de fin de año. Pero el día de hoy estamos aquí con un paréntesis en donde vamos a discutir en una forma amplia este asunto del porqué de las guerras, ¿no? No sé por qué se me va el sonido, o si es tan solo que no oigo bien, pero está muy fuerte. Estamos modificando muchos sistemas. Hay 2 cámaras nuevas que luego se van a instalar aquí abajo y también un sistema para que el sonido sea más controlado, ¿no? Esperemos que Dios nos ayude a hacer todo esto dentro de poco. Pues estamos en el Apocalipsis 6. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Yo todavía no. Apocalipsis 6. Ahora, hay un gran trasfondo aquí. Este texto lo conocemos. Es en relación con su ascensión al cielo, su coronación como rey del universo, del cosmos, que Cristo se sentó a la diestra del Padre y luego recibió este libro misterioso que nosotros le llamamos el libro de la predestinación, en donde toda la historia futura está encapsulado en el contenido de ese libro, y es uno de los temas después del trono de Dios en el capítulo 4 más fuertes, porque el capítulo 5 termina con todo el cosmos, con todo el universo adorando a Cristo y dándole la gloria. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice: miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos de ese misterioso libro, ¿no? Y oí uno de los 4, son seres vivos, en nuestra versión antigua dice animales, diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y aquí se abre todo el asunto del simbolismo de lo que Juan vio. Acércate para ver, ¿no? Muy de cerca, fíjate bien, veas lo que te voy a mostrar. En el versículo 2, miré aquí un caballo blanco. Y vienen los 4 caballos del Apocalipsis, ¿no? El caballo blanco, el que estaba sentado encima de él, tenía un arco. Le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Salió venciendo para vencer, la versión actualizada. Cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo ser vivo que decía: ven y ve. Se repite cada vez la misma fórmula. Fíjate bien en esto, Juan. Y salió otro caballo rojo, bermejo en la versión antigua. Este caballo rojo, que es nuestro tema, que representa la guerra. Y el que estaba sentado, el jinete sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Y con el fin de que se matan, ¿no? Para que se matan unos a otros, matarse unos a otros. Es una fórmula muy fuerte. Y le fue dada una gran espada para realizar esta guerra, ¿no? Y en el versículo 5, cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer ser vivo o animal que decía: ven y ve. Y miré aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza, un peso, ¿no? Para medir las cosas en su mano, báscula. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivos que decía: 2 libras, que se traduce en muchas versiones litros de trigo por 1 denario. Y 6 libras o litros de cebada por 1 denario, el sueldo mínimo, ¿no? En aquel entonces. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser vivo que decía: ven y ve. Y miré, y aquí viene el famosísimo
Este es el caballo, ¿no? Pálido, que se traduce a amarillo, verde en algunas versiones. Pálido es la mejor traducción. El que estaba sentado sobre él tenía un nombre, y el nombre veían con mayúscula, muerte. El infierno le seguía y le fue dada poder, potestad, cada vez le fue dado poder, autoridad de parte del que está sentado sobre el trono, que es Cristo mismo. Y ven, poder y autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, un 25% de la población, para matar con, y la lista es la que siempre se discute, espada, hambre, o sea, con espada incluye lo anterior, lo incluye incluso en tiempo de guerra, pero hambre, y con mortandad, y en la versión antigua con las bestias, ¿no? Y esto va desde gérmenes y virus, las bestias de la tierra, matar. Y es un tema espantoso, ¿no? Lo que se describe aquí. Luego viene el quinto sello que describe una terrible persecución. Y luego llegando al sexto sello se termina el mundo. Los que nunca lo han entendido, el Apocalipsis narra 7 veces el fin del mundo, en forma cíclica, ¿no? Hay 7 descripciones del fin del mundo, y esto es una de estas descripciones en donde el cielo se apartó, como en el versículo 14, como un libro que es envuelto, todo monte, las islas fueron movidas después de un gran terremoto, y el simbolismo, ¿no? El fin del mundo, la higuera echando sus higos en el versículo 13, y el sol se puso negro en el versículo 2, estoy en forma inversa, ¿no? La luna se puso como, todo como sangre, y termina el capítulo con los reyes en el versículo 15, los príncipes ricos, capitanes fuertes, todo esclavo, todo siervo, todo libre, se escondieron entre las cuevas, entre las rocas de los montes y las montañas, y decían a estas montes y a las rocas o a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, el que abrió el libro y comenzó a desatar estos sellos. Y luego esta descripción, que es la más importante en el capítulo 6, escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Ahora no pierdan de vista este capítulo, ahora vamos a Romanos 3. Hay que apurarnos, ¿no? Romanos 3. Ahora hay una espantosa descripción del mundo en su condición caída aquí en Romanos 3. Y es el diagnóstico divino, no es el espejo, no es lo que tú piensas acerca de ti mismo, ni lo que los demás piensan acerca de ti, ni lo que es la realidad, sino de todo este punto de los espejos y cómo los demás nos ven, sino eso es lo que Dios ve, ese es el espejo divino. Y en la tremenda lista de acusaciones, ese es el juicio, la corte, el juez, el veredicto será pronunciado al final de la lista de acusaciones. En la lista de acusaciones, en el versículo 10, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron y aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera 7 veces, no hay ni siquiera uno. Y luego el médico divino, sepulcro abierto, la garganta, la lengua dedicada a engañar y mentir. El veneno más peligroso de la serpiente más peligrosa en el Medio Oriente en aquel entonces, veneno de áspides, está debajo de en su saliva, en sus labios, entre sus dientes, la boca llena de maledicencia, de amargura, los pies se apresuran a derramar sangre, ligeros en la versión antigua, prestos a derramar sangre, y la famosísima conclusión, quebrantamiento y ruina, desventura y quebrantamiento hay en sus caminos, y el camino de paz, eso es lo que nos interesa aquí, el camino de paz no conocieron, y luego termina con no hay temor de Dios delante de sus ojos, y procede el juez a dictar el veredicto, ¿no? Ahora, ¿listos? Vamos a comenzar con esto, ¿no? El porqué de las guerras es nuestro tema, aunque vamos a tardar analizando algunos argumentos para antes de llegar a las conclusiones, pero hay que comenzar con esto. Traigo aquí una lista. Nos llama la atención lo de Ucrania y Rusia,
Y sorprendentemente, no hay una lista aquí de los países en guerra en este momento. Estos no están en la televisión, no aparecen, no, ya no. Afganistán, Algeria, Camerún, Chad, Colombia, Congo en África, es una parte, un país, Etiopía, Irak, Libia. En la lista viene México como uno de los países en guerra. Mozambique, Myanmar, Nigeria, Sudán, Siria, Tanzania, Yemen, y la lista sigue, de naciones que están en guerra en este momento. Ni siquiera está aquí Ucrania, ni aparece en la lista, ¿no? Menos Rusia, ¿no? Increíble. ¿Qué es esto? Nuestro tema, ¿no? La guerra. Y nosotros pensamos que es tan solo por lo que, y los que no tienen acceso a los medios, ¿no? De otros países, 24/7, todos los días, esa es la cobertura, no es otra cosa. Ya no hablan de pandemia, ya no hablan de nada, ¿no? Salvo la guerra, ¿no? Es una gran distracción, cortina de humo incluso. Pero ahora vuelvan a leer aquí el texto en Romanos, en el 17. Camino de paz, dice, no conocieron. Ahora vamos a dar dos introducciones antes de aterrizar, ¿no? Con el sermón el día de hoy. Pero en la primera introducción, hay que discutir en forma muy abreviada este asunto. Es importantísimo detenernos aquí unos momentos para poner eso en otro contexto. La palabra guerra, si tú buscas la definición técnica, habla de un conflicto armado entre dos o más países, ¿no? Estamos hablando de una guerra convencional aquí. Estamos hablando no de algo espiritual en sí, aunque hay un trasfondo espiritual en todos los conflictos, ¿no? Y hay una guerra espiritual que es la más importante, que está sucediendo todos los días. Es una guerra cósmica, según la palabra de Dios. Pero la palabra guerra habla de un conflicto armado entre dos o más países o entre diferentes grupos dentro de un país. Esa es la definición, la más sencilla, ¿no? Que pudiéramos discutir, pero no lo vamos a hacer el día de hoy. Estamos acostumbrados a pensar de este tema en una forma muy superficial. Estamos acostumbrados incluso a pensar mal de lo que este texto dice en relación con la palabra paz. Ese es otro asunto, de definir la palabra paz. ¿De qué se trata? Estamos acostumbrados a pensar de la paz en términos negativos. Y cuando digo en términos negativos, al ver que no haya violencia, no haya guerra, no haya un conflicto abierto, entonces pensamos que debe haber paz, ¿no? Pero esto tampoco es así. En el contexto bíblico, la palabra paz habla siempre de algo mucho más profundo. Es uno de los temas principales de ambos testamentos. Incluso es increíble la lista de textos que mencionan la palabra paz, tan solo en el Nuevo Testamento. En una ocasión, en un sermón, llevé al púlpito, creo que fueron 4 hojas con una lista de textos. Y yo iba tan solo citando una pequeña parte de cada texto. Del Nuevo Testamento estoy hablando. Esta palabra paz, en el Antiguo Testamento del hebreo shalom, habla de algo mucho más amplio. Hablo aquí del contexto y el concepto bíblico, ¿no? De la palabra paz. Se refiere a algo sano, completo. Muchas veces incluye la idea de algo bendito, bienaventurado. Y la paz siempre se habla en estos términos de algo por fuera y por dentro, como vamos a ver, ¿no?
la paz en el alma, la paz que produce contentamiento, profunda satisfacción, la paz, ¿no?, que nos conduce a descansar. Es un concepto ampliamente tratado en ambos testamentos. Nuestro propósito el día de hoy no es de discutir esto más a fondo, pero todos quisiéramos tener paz, ¿no? Es el tema del paralelismo con el tema de la felicidad que hemos estado viendo en otro contexto. Todos quisieran ser felices y todos quisiéramos vivir en paz. ¿Alguien nos diría que no? Hasta los narcos quieren la paz, ¿no? Hasta los gobiernos quieren vivir en paz, ¿no? No voy a decir con quiénes. Hasta las naciones anhelan la paz. Hasta en la música pop, a nivel mundial, ¿no? Uno de los himnos es de John Lennon. No voy a citar la letra de este himno. Es un himno, en teoría, celebrando la paz, pero Lennon en su himno, ven cómo lo estoy diciendo, es algo religioso lo que canta John Lennon, en su famosísima versión de Imagen, ¿no? Imagine. Celebra un mundo en donde no hay conflictos de ningún tipo, en donde todos viven en paz, en donde todos viven en armonía, ¿no? Pero a lo largo de su himno, habla de que para lograr esto tendríamos que acabar y comienza con su lista. Y en el centro de la lista de cosas que tendríamos que eliminar del mundo es toda religión. Porque eso es otro asunto que no vamos a discutir el día de hoy, en donde la mayoría de los grupos con sus ideologías del derecho y de la izquierda nos quieren decir que las guerras son siempre una consecuencia de las religiones, que hay algo religioso de por medio en este asunto, de tal modo que si pudiéramos eliminar las religiones, tendríamos paz, ¿no? Increíblemente, el himno de John Lennon. Ahora, vamos directamente a este argumento. Bíblicamente hablando, la paz, escuchen bien, consiste de una relación correcta con Dios y con los demás. Así de sencillo. Si fuéramos a sumar todo el argumento bíblico, la paz que el texto dice que no conocen, ¿no?, que no existe, consiste de una relación correcta con Dios y con el prójimo. Y en forma tan sencilla, ¿no? Así la Biblia define este asunto. Y la Biblia comienza con una guerra entre Dios y la raza humana caída, en donde la primera cosa que sucede es un asesinato. Así comienza el Génesis, con Caín matando a Abel. Así comienza la Biblia, ¿no? Y termina con el Apocalipsis en una forma cíclica que describe, ¿no?, a grandes rasgos, un colapso de la ecología del cosmos, un colapso de la ecología de la Tierra en forma cíclica, pasando de las trompetas a las copas de ira en forma más intensiva. Es un colapso en medio de toda una serie de conflictos espirituales en donde hay una guerra que se describe que acabará con el 30% de la población del mundo en el Apocalipsis, ¿no? Y en teoría la descripción es de una guerra nuclear. Pero el punto aquí, hay todo este contexto al tema que vamos a discutir. Y cuando nosotros hablamos de los obstáculos, los impedimentos que impiden la paz, eso es lo más importante. Nosotros entendemos es lo que acabo de decir. Es el hombre en conflicto con Dios, en rebeldía y sus pecados como armas de guerra en contra de su Creador. Y todo esto resulta en la falta de paz entre los seres humanos, ¿no? Es un tema gigantesco, lo sigo diciendo. Pero nosotros estamos aquí introduciendo el argumento y lo que estamos diciendo de entrada es que el pecado, en todas sus manifestaciones, es el gran obstáculo a la paz. Y lo que vamos a ver es la cara fea de la guerra. No es más que la realidad del pecado.
manifestándose en toda la brutalidad, en todo lo que entendemos con violencia, en todo lo que vemos con el hombre matando a su prójimo, de mil maneras en tiempo de guerra, no es más que lo que acabo de decir. Es la verdadera cara del pecado humano manifestándose. Pero para introducir este argumento hay que comenzar de nuevo. Desde niños hemos sido bien educados en la falta de paz. Desde nuestra niñez, ¿no? Nos han enseñado a odiar. Y esto es algo gigantesco que la Biblia también trata, ¿no? De entrada es aborrecimiento de Dios, pero aquí estamos hablando en una forma más amplia de este asunto, de cómo se nos han enseñado a odiar a nuestros enemigos. De cómo la violencia es una parte de la historia colectiva de cada nación, no hay excepciones aquí. Remontándonos, encontramos esta violencia como una parte de la historia colectiva de cada país. Hay una historia de guerras, hay una historia de levantamientos, de pleitos, ¿no? De revoluciones, conflictos socioeconómicos, religiosos y políticos están sobre la mesa aquí, pero culminándose en guerra. Eso es la historia de cada nación. No hay excepciones. Es lo mismo con este lío entre paréntesis sobre la esclavitud. No vas a encontrar ningún país en la historia del mundo en donde no hayan tenido en un punto pasado, y pueden ser a lo largo de milenios, esclavos. Incluso esto existe hasta el día de hoy. Muchos no lo quieren entender. Las películas de Hollywood, en su mayor parte, ¿no? Cuando quieren sacar una película para ganar mucho dinero, van a tratar invariablemente en algún sentido con esto. Es necesario tratar con guerras, con violencia, ¿no? Como algo en la película que se va a presentar como inevitable y muchas veces como justificable. Los conflictos, ¿no? Entre los buenos y malos. En Gringolandia es entre los vaqueros y los, no quiero ofender a nadie, los indios, ¿no? En otros contextos, conflictos entre ricos y pobres. Estas películas de guerra no son los que siempre terminan ganando más dinero. Películas dedicadas a la guerra, desde la guerra a nivel de la ciencia ficción, hasta las películas en donde es una guerra local, no es entre naciones, pero es una película de terror, una película de horror, ¿no? Y estas películas en donde hay corruptos, mafiosos, pandillas, buenos y malos, y lo que siempre sucede en las películas es, los buenos tienen que ganar. Y tú puedes ver con el reloj, ¿cuánto tiempo falta? ¿No? Se van a enredar 1000 veces en donde parece que los buenos van a perder, pero tú estás viendo, faltan 20 minutos, faltan 10 minutos, y ya sabes que algo milagroso va a pasar para que los buenos terminan ganando, pero escuchen, siempre con violencia, siempre con venganza, siempre con brutalidad, ¿no? Es Rambo. ¿Cuántas películas? Rambo 1 y luego Rambo 2 y luego Rambo, creo que ya van Rambo 8, 9, no, ya no sé. Pero lo mismo con las telenovelas. Es lo mismo. Las telenovelas son las guerras ocasionadas por el amor romántico, que no es más que el egoísmo, el encaprichamiento, disfrazándose como si fuera el verdadero amor, y habrá buenos y malos en es una historia de amor que va a terminar con gente fusilada, ¿no? No, ya no voy a decir más. Algunos ya están desviados, ya están pensando en su... No. Hay violencia, ¿no? En la historia de cada nación, en la cultura de cada país, y esta violencia está en nuestros corazones. De entrada, ¿no? Es algo instintivo, es lo que nos dicen. Es algo natural. Nos ponemos a la defensiva, ¿no? Frente a la violencia. Esta violencia es emocional a veces, controlando nuestros deseos y pensamientos, pero es violencia emocional. Hay que apurarnos. Hay violencia
física, ¿no? Eso es lo que vemos en tiempos de guerra. La violencia física en su máxima expresión. De eso se trata una guerra. Hay violencia verbal, ¿no? Eso es lo más común aquí. Y todos nosotros que tenemos esta historia colectiva, estamos así preprogramados. Alguien nos hace algo y nosotros le vamos a devolver el pago. Alguien nos hace algo y nosotros somos esos que somos los pistoleros. No nos vamos a olvidar, menos vamos a perdonar. No, vamos a tomar venganza. Hay en nuestro ADN pecaminoso esta violencia. Y todos nosotros nos sentimos como víctimas de lo que estoy comentando aquí. Nos hemos sentido víctimas de la violencia emocional que otras personas hacen, ¿no? Al lastimarnos, somos víctimas emocionalmente, víctimas incluso de la violencia verbal. Y de eso se trata las redes sociales hoy en día, memes incluso. Es una historia increíble de lo que acabamos de ver, el veneno mortal en la saliva y la lengua usada, no tan solo como el texto lo dice para mentir y engañar, sino como Santiago lo dice, para matar. Violencia verbal, ¿no? Palabras violentas, palabras venenosas, palabras abusivas, palabras dañosas, palabras nocivas, ¿no? Por todos lados. Y nos sentimos muchas veces expuestos a la violencia verbal. Y peor cuando eso sucede en la familia, en la relación matrimonial, aún peor en un contexto eclesiástico, pero estamos expuestos, ¿no? A juicios injustos, a lo que nos hacen otras personas, atacando nuestro nombre, nuestro carácter, nuestra reputación. Y nosotros sabemos que son chismes, que son calumnias, que son acusaciones falsas. Y sin embargo, nuestra reacción instintiva es devolverles el pago, ¿no? Peor cuando nosotros hemos sufrido injustamente, hemos sido castigados, obligados a pagar las consecuencias de algo que nosotros no hicimos nada. Somos inocentes, somos víctimas y nos están obligando a pagar las consecuencias. Esto sucede increíblemente en el contexto de todas las guerras. Los que van a sufrir más son estos que están todo el tiempo en la televisión, la niña, la mamá, el jovencito, ¿no? Y buscan para que todos se pongan así a sentir lástima y misericordia y dolor en sus corazones con los que son víctimas inocentes en tiempos de guerra. Todos hemos sido en algún momento traicionados. A veces no fueron nuestros enemigos, sino nuestros mejores amigos que nos han traicionado, que se han convertido en nuestros enemigos, ni entendemos el por qué. Y la regla pecaminosa, mundana en todo este asunto sigue siendo que la violencia engendra violencia. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Nosotros entendemos el argumento de abrazos y no balazos. Terminó el sermón. Tengo que irme. Pero hay algo más profundo en este asunto. Y va por este camino. Acabo de decirlo. No hay paz. De eso se trata, ¿no? No hay paz en la gran mayoría de los hogares, en la gran mayoría de las familias, la gran mayoría de los matrimonios. No hay paz. No, es lo contrario. Desacuerdos, pleitos, conflictos, puntos de vista, diferencias de opinión. Todos quisiéramos tener la razón. Eso es lo que siempre sucede. Es el punto 1000 veces, perdónenme, desde el púlpito estamos siempre diciendo a los oyentes, tan solo Dios tiene la razón. Tú y yo podemos estar equivocados en 1000 cosas y hay que darle a Dios la razón. Alguien nos dijo ayer que un pastor, no voy a decir en dónde, les ha vendido esta idea de que ¿qué quieres tener? ¿Quieres tener la razón?
o quieres ser feliz? Es una tremenda ilustración. ¿Qué quisiéramos, no? ¿Ser felices o tener la razón? Yo digo las dos cosas. Pero esta es la regla mundana, ¿no? Desde chicos, desde pequeños, les estamos tratando de frenar a nuestros hijos, a los pequeños, ¿no? Es una lucha cotidianamente, momento a momento, depende de la edad del pequeño. Les tenemos que enseñar a no gritar, a no pegar, a no hacer un berrinche. Nosotros, como vamos de visita con 2 niñas, no voy a decir más. Nos van a enredar en gritos y berrinches. Ya voy temblando, ¿no? Ya estoy con, están en los terribles 2 y 3. No voy a decir más, aunque uno no llega a 2. Les estamos inculcando constantemente a nuestros pequeños, ¿no? Diciéndoles no. Cuando todo lo anterior, toda la cultura, todo el entorno, toda la historia, todas las familias, su misma naturaleza pecaminosa les dice que sí. Luz verde, ¿no? Y este asunto es interminable. Está metido de por medio en todas estas perspectivas ideológicas de la historia. Cada nación resulta que ustedes son víctimas de los gringos y los gringos son víctimas de los europeos y los europeos son víctimas de... Y así. Y cada país con que no, como nos hicieron esto y aquello y lo otro, tenemos que vengarnos de alguna manera y toda la violencia termina siendo justificada, como lo que estamos viendo ahora con Ucrania y Rusia, ¿no? En algún sentido. Ahora, hay que ir ahora a Romanos 3, rápido, a señalar algo en este texto antes de comenzar. Ya terminó la primera introducción. Ahora viene la segunda introducción, ¿no? ¿Listos? Hay que apurarnos. Hay una descripción aquí en donde Dios va levantando una tras otra acusación en cuanto a la raza humana caída. Y la introducción es en el versículo 9, los judíos que decían, no, nosotros no somos pecadores de los gentiles, no somos culpables de los mismos pecados, somos mejores. Y Pablo dice, no, somos mejores. La pregunta es retórica, no, de ninguna manera, no 3 veces en el griego, no. Y la palabra técnica aquí, acusado es comprobado, demostrado como ante un juez competente y frente a la ley, que tanto los judíos como los gentiles, todos están sumidos, todos están metidos bajo el poder, el dominio y la esclavitud del pecado. Y como es su método normal en forma didáctica de comprobar su postura doctrinal, cita toda una larga lista de textos. Cada uno de estos versículos, comenzando en el versículo 10, resulta ser un texto citado del Antiguo Testamento. Y no podemos detenernos aquí con cada acusación, pero tenemos que ir por partes aquí. Como está escrito en el versículo 10, no hay ni siquiera una sola persona que ha amado a Dios y a su prójimo el 100% del tiempo, cada hora, cada día, cada momento. Nadie salvo Cristo, hablando no de todos los demás, no hay ni un solo justo. Por naturaleza somos pecadores, por naturaleza nuestra inclinación es la de pecar, por naturaleza, vean, el pecado va formando aspectos de nuestra personalidad, la mente, las emociones, la voluntad, son expresiones del control y el dominio del pecado sobre nosotros. Y en síntesis, aquí comienza el argumento. Ahora, segundo, no hay ni una sola persona, después de decir que no hay ni siquiera una sola persona justa, no hay ni siquiera una sola persona que entienda
¿no? La verdad, la realidad. Aunque todos creemos que tenemos la razón y que somos los únicos que entendemos tantas cosas, cuanto más en cuestiones religiosas, Dios dice que no. No hay ni siquiera una sola persona. Y esto es todo el tema de la ceguera espiritual, la mente reprobada, desaprobada, la raza humana diciéndose ser sabios, se volvieron necios. Eso es la incapacidad de entender las cosas espirituales. No hay ni una sola persona dejada a sí misma que comprenda ni siquiera lo más mínimo de la realidad de esta condición caída en que nos encontramos. Y luego, la siguiente rápido, no hay ni una sola persona que dejada a sí misma busca o busque a Dios. No, es lo contrario. Dios nos busca a nosotros salimos huyendo, ¿no? Hasta que seamos doblegados y regenerados y convertidos a Cristo, no estamos buscando a Dios. Y las personas religiosas dicen, no, pero yo sí, yo estoy buscando. No, están todos buscando el Dios de su propia imaginación, el Dios que hace las cosas a su manera, a su gusto, el Dios que no es más que una fabricación de su misma naturaleza pecaminosa. Del verdadero Dios no quieren saber nada, ¿no? Están huyendo constantemente de Él. Y la lista, apurándonos, en el versículo 12, en su conjunto todos se apartaron. Es toda la raza humana, la depravación es en su alcance total, hasta todos y cada uno de los seres humanos. No hay ni un solo ser humano que pueda decir, aquí estoy como la excepción a esta regla. Todos se desviaron del camino de Dios y como consecuencia todos se volvieron inútiles para Él. Ese es un tema gigantesco, no es la reprobación, la gente inútil, que a lo largo de ambos testamentos, paja, ¿no? Leña para el fuego. Inútiles para Dios, salvo para glorificar su ira y su juicio en contra de cada persona en conversa, inútiles para cualquier otro uso. Acabamos de cantar, usa mi vida, pero sin Cristo, su gracia y su amor, totalmente inútiles. No hay quien practica lo bueno, no hay, por séptima vez, no hay ni siquiera una sola persona. Y luego esta ilustración la hemos escuchado tantas veces. Cambia el argumento. Ahora el juez se presenta como médico y se acerca a su paciente y le dice que abra su boca, y al abrir su boca resulta que hay un olor de un cuerpo recientemente fallecido, y todo el olor de putrefacción es el mal olor que sale de su garganta, sepulcro abierto su garganta. Y el médico se pone así, ¿no? El olor de muerte. Y luego, mirando la lengua, ya lo comentábamos, pecamos probablemente más. Lo sigo diciendo, es un problema gravísimo con las redes sociales, en donde es un instrumento para pecar más con nuestras palabras, ¿no? Para atacar y para calumniar y para enjuiciar y para difamar. Es increíble todo lo que sucede. Pero la lengua se dedica a no decir la verdad, sino lo contrario. Y se dedica a matar. Este veneno de la serpiente más venenosa en el Medio Oriente en aquel entonces. Y la lista pasa de la garganta, la boca, los ojos, los pies. Toda una descripción de lo que Isaías dice desde la cabeza hasta los pies. Todo, ¿no? Lleno de engaño, de mentira, de blasfemia, etcétera, etcétera. Todo el ser, ¿no?, condenado. Ahora, en esta lista, no podemos avanzar más aquí, no podemos detenernos más aquí, mejor dicho. Lo que nos interesa es, llega la serpiente, la más venenosa del Medio Oriente, la cobra egipcia, la víbora más peligrosa. La palabra griega habla de esta capacidad de matar a distancia, y eso es lo que todo el mundo anda haciendo. Con sus palabras destruyen, con sus palabras hacen daño, con sus palabras dividen, con sus palabras quebrantan corazones, con sus palabras acaban con quien sea. Llena de maledicencia, la boca dice, llena de amargura, de maldición y aborrecimiento.
así, 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 y se resume toda la historia. Sus pies, y esto es nuestro tema, se apresuran a matar, a derramar sangre. En el versículo 15, ¿no? Estamos leyendo, véanlo, a derramar sangre. Esa es la historia del mundo. Acabamos de citar la lista de guerras que están sucediendo en este momento, en donde algunas de esas son mini guerras, otras son de insurgentes, otros son de guerrilleros, de guerrilla. Todo esto lo entendemos. Y sin embargo, están derramando sangre, ¿no? El argumento es que esta es la historia del mundo, y los que dicen, no, pero yo no, no, yo no, pero no te creo. Cualquier que aborrece a su hermano es homicida, dice 1 Juan 3, ¿no? No te creo. Todo esto comienza en el corazón. Si hayas envidiado, si hayas odiado alguna vez, ¿no? Y yo doy por sentado que no es alguna vez. Hay odio en tu corazón en contra. Hay personas que vienen en un contexto cristiano, eso es increíble, odian a los ricos. No, estos ricos, no, las élites, no, hay un resentimiento, hay un tipo de odio, envidia, y culminándose en el deseo de acabar con los ricos, ¿no? Y lo mismo de parte de los ricos hacia los pobres. Increíblemente, ¿no? Los ricos pisoteando, los ricos escupiendo en su cara, los ricos ofendiendo, los ricos mofándose, burlándose de todos y cada uno de los que no llegan a su nivel. No tan solo en ese contexto socioeconómico. El punto, esta es la historia del mundo. Y con razón dice quebrantamiento y desventura, ruina y destrucción. Es el resultado. Ruina y miseria. El resultado. Lo vemos descaradamente así en tiempos de guerra. Lo vemos. En la peor forma. La triste realidad. Cada ser humano tiene la misma capacidad para hacer maldad. Hay un Hitler potencial. A mí me da risa. Entonces, ¿Putin es Hitler? No resulta con los de la izquierda en todo el mundo. Cualquier enemigo de ellos es mini Hitler o un Hitler potencial, ¿no? Ese discurso está en todas las naciones, especialmente las que tienen algún trasfondo en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier enemigo es un Hitler, ¿no? ¿A de veras? ¿Esto es así? ¿Realmente Putin es Hitler? Yo no estoy defendiendo al líder de Rusia, pero lo que estoy diciendo es que es más de lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo es lo que estos versículos dicen. El camino de paz no conocieron. Es más de lo mismo. Ahora buscan aquí mismo en Romanos estamos. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Al capítulo 5, tenemos que apurarnos. Al capítulo 5 de Romanos vamos. Y aquí vamos a introducir, y esto es mejor hacerlo antes de avanzar más. Aquí introducir este argumento, ¿no? Y con esto terminaremos la segunda introducción. Quédense cómodos aquí. Ahora, ¿listos? 5:1. Justificados pues por la fe, viene nuestro tema. La falta de paz entre Dios y los hombres, ¿no? Todo este asunto del triángulo, en donde aquí está Dios, aquí están los seres humanos, ¿no? Y cada ser humano en conflicto con Dios, a fin de cuentas. Y el argumento es, por medio de ser perdonados, declarados libres de culpa por la imputación de la obra salvadora de Cristo a nuestra cuenta, Dios
Esto es el veredicto pronunciado sobre cada creyente, nos declara libres de culpa y nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta que Cristo vivió en nuestro lugar y como si hubiéramos pagado todo lo que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Nos declara justificados, y el punto que nos interesa aquí es el primer fruto señalado de esta justificación por la fe es la paz para con Dios. Es la paz para con Dios, sin la cual nunca habrá paz entre los seres humanos. Así de sencillo. Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos y la mejor forma para hacerlo, vamos a Efesios, a su capítulo 4, o mejor a su capítulo 2, esto está en varios textos. Vamos a Efesios y vamos a leer aquí una parte de cómo esto se efectúa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este asunto? Y el argumento lo conocemos, por eso no podemos dejarlo fuera, hay que verlo aunque sea muy abreviadamente. En Efesios estamos, ¿ya lo tienen? En este asunto hay esta descripción, ya estamos en Efesios 2, ¿ya lo tienen? El contexto es las divisiones en el mundo de aquel entonces. En el contexto, las divisiones señaladas aquí entre el mundo judío, los judíos, y el mundo gentil, los pueblos gentiles. Un punto de partida, ¿no? Un parteaguas está aquí, en donde los gentiles odiaban a los judíos y los judíos aún más odiaban a los pueblos gentiles. El contexto es, en cada iglesia del Nuevo Testamento, resulta que hay una membresía mixta de personas judías convertidas a Cristo y una muchedumbre, una pequeña minoría, muchas veces los judíos, y una muchedumbre de gentiles convertidos a Cristo. ¿Y cómo se iban a llevar ahora estas personas habiendo sido reconciliadas con Dios? Ahora que hay paz entre cada uno, aquí vamos a poner el mundo gentil, aquí el mundo de los judíos convertidos a Cristo, y ahora que hay paz de ambos lados, el argumento es que esto produce la paz entre estos dos grupos. Y estos dos grupos es un trasfondo espantoso, representan todo lo peor de lo peor, de racismo, de clasismo, de justicia propia, de odio, rencor, resentimiento, aborrecimiento, todas las divisiones posibles están en la mira de este argumento, están encapsulados estas divisiones, de tal modo que cuando el apóstol habla del asunto, habla de los que estaban más cerca y los que estaban más lejos, judíos y gentiles, en la mira del argumento, y dice, lo que ha sucedido es que Cristo nos ha acercado a todos. Judíos y gentiles creyentes en Cristo, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo, reconciliados con Dios. En 2:14 la lectura comienza. Vean lo que dice. Y dice, Cristo es nuestra paz, que de ambos grupos hizo uno. En la iglesia local, ambos se fusionan en un solo pueblo, ¿no? Derribando la pared intermedia de separación. En esta fórmula pared, la versión antigua dice pared intermedia de separación. Tenemos todas las divisiones ocasionadas por el pecado humano en todo el mundo, representativamente. ¿Y cómo es que quitó este muro? Este es el tema de los muros, murallas, ¿no? Y es un tema gigantesco en ambos testamentos, comenzando con los muros de Jericó. No vamos a discutirlo, que representan algo parecido a esto en otro contexto, en el Antiguo Testamento. Pero vean, en 15, aboliendo en su carne, esto es su muerte, su cuerpo, ¿no? Entregado en la cruz del Calvario, aboliendo, acabando, dirimiendo, la versión antigua, en su propio cuerpo, en su carne, físicamente, las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, ¿no?
Es un gran tema. La ley de mandamientos expresados en ordenanzas, todo esto lo quitó. Es la división religiosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, entre el judaísmo y el cristianismo. Vean, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, y otra vez el tema, haciendo paz. Otra vez la paz. A reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Los dos son reconciliados, creyentes judíos, creyentes gentiles. Y ven lo que dicen al final del 16, matando en ella, en la cruz. Ella se refiere a la cruz. Matando en la cruz, habiendo dado muerte en la cruz. ¿A qué? A las enemistades. A las enemistades. Cristo destruyó el muro. Cristo quitó el muro. ¿Cómo? Derribó, ¿no? Mediante su sacrificio en su muerte. La pared intermedia se quitó para que ya no haya separación entre los dos grupos. Pero esto es en forma técnica legal para reconciliarnos, justificarnos y salvarnos. Todo el asunto técnico, legal, pero el asunto internamente de las enemistades, derribando, anulando, ¿no? En su carne estas enemistades. Con la ira de Dios derramada en su contra, agotó esta ira divina en contra nuestra, pagó por nuestros pecados con su muerte. Y esto fusiló. Esto es la mortificación, la muerte, en principio, de todas estas enemistades, ¿no? Y así. El argumento aquí es gigantesco. Y lo estamos viendo de paso. ¿Por qué? Ahora ven en el Apocalipsis 6. Porque sin esto nunca habrá paz. El camino de paz es el camino de salvación. El camino de paz es el camino del Evangelio. El camino de paz pasa por la cruz de Cristo. El camino de paz nos conduce al Calvario. El camino de paz, ¿no? En donde los seres humanos son primeramente reconciliados con Dios, ¿no? Y esto resulta en la reconciliación entre los seres humanos. Todo el asunto se relaciona en forma directa con la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Y este es el camino de paz que los inconversos desconocen, según Romanos 3, y que nunca van a conocer. Es por eso que estas guerras no van a terminar. No, la historia es increíble, ¿no? Hay más de un siglo en la Edad Media, 300 guerras en un solo siglo. Registradas estas guerras, ¿no? En la historia europea. Increíble, peor en África, no voy a decir, no, peor en el Medio Oriente. ¿Habrá algún año en donde pudiéramos hablar de paz entre los pueblos musulmanes, entre ellos mismos? ¿No? ¿Cuántos conflictos? Hasta el día de hoy. Entre los pueblos en las Américas, los que dicen, no, los españoles, esos malvados españoles echaron a perder nuestra paz. No creo. No estoy convencido. Los malvados españoles llegaron y vieron, ¿cuántas divisiones hay aquí entre estos? Esto nos va a servir. Estos están divididos entre sí. Estos se odian tanto que hay murallas de cráneos recientemente excavados en el Zócalo a 10 minutos de aquí. Murallas con miles de cráneos. Y no son de tan solo guerrilleros, enemigos, en tiempo de que no, son mujeres y niños. Cráneos. Y barbacoa. Y canibalismo. ¿Qué tipo? Antes de que llegaron los españoles a estas tierras. Lo mismo en América del Norte. No estoy así tomando partido.
A mí me caen mal los dos, ¿no? No me caen bien los españoles ni los ancestros de ustedes, ni los míos. Me caen mal todos porque están aquí en el mismo asunto. No es lo que no es el lavado de cerebro aquí desde el kinder. No, los yanquis, no, bandidos yanquis, nos robaron. No, por favor. Y la gente aquí, viene gente aquí con un comentario, si yo entiendo, nunca volverán. Está bien. Quédense con su ignorancia y su racismo y su odio, ¿no? Y su falta de paz. Estoy con la ametralladora aquí dándoles a todos por igual, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y en América del Norte exterminaron todos esos grupos. Practicaron guerras de genocidio. De los que, no, qué bueno que se hubieran llegado aquí los peregrinos, no, los peregrinos habrían acabado con, no voy a decir, no, ustedes no estarían aquí, ni yo tampoco, si esto hubiera sucedido, porque allá practicaron guerras de exterminio. Y a donde vamos a ir a Oklahoma, si Dios quiere, dentro de unos días, los congregaron todos y los metieron ahí en sus reservaciones. Te vas a encerrar en esos, eran como, reservaciones son tierras indígenas como tipo de campamentos, pero no al estilo de los nazis. Y sin embargo, se van a juntar aquí, se van a civilizar, o todos morirán. Así lo hicieron allá, en su odio. Pero ellos vieron lo que estaban haciendo estos grupos allá, indígenas, ¿no? Y dijeron, esto jamás lo vamos a permitir. Eso lo tienen que dejar, o los vamos a matar a todos. No hay paz sino guerra en la historia pasada de todas las naciones. Lo que trajo un grado de paz al mundo, la venida de nuestro Señor Jesús. Incluso lo que cambió el concepto de guerras. La enseñanza de Cristo, de la guerra realizada en defensa propia. De la guerra justificada, ¿no? De la guerra basada en principios y justicia, etcétera, etcétera. Cosa que ya fue abandonado todo esto en la Segunda Guerra Mundial. Con bombardeos masivos de civiles, de ciudades enteras, borradas de la faz de la tierra. Y un grito increíble de parte del mundo cristiano. Están violando las reglas de... ¿Cuáles reglas de guerra? Ahora, ¿listos? Estoy mirando, ¿no? El reloj. Ya vamos a entrar en el tema, ¿no? Vamos a entrar en el tema. Todo este trasfondo del porqué de las guerras. Que lo que yo estoy discutiendo es que esto es consecuencia directa del pecado humano. Es el juicio de Dios, en donde no puede haber paz sin el Evangelio, sin la reconciliación, sin el arrepentimiento, sin un cambio en nuestra misma naturaleza. No puede haber paz en tu hogar, no puede haber paz en tu matrimonio, no puede haber paz en la relación de padres e hijos, no puede haber paz en tu corazón. El argumento en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? De lo que hemos estado viendo, ¿no? De estas pasiones, de estas concupiscencias, de estos anhelos pecaminosos, de estos ídolos del corazón, en donde todos quisiéramos tener toda la lista, poder, placer, dinero, ¿no? Para satisfacer nuestra naturaleza caída. Estamos dispuestos a atacar, a pelear y en un momento dado a fusilar al que se pone para obstaculizar mis deseos. Acabaré con estas personas, ¿no? Abracadabra. Bien, como lo estoy diciendo. Ahora, en Apocalipsis 6 estamos, ¿listos? Ahora, hay un gran trasfondo aquí que no podemos discutir. Tan solo de paso, tenemos que meternos en este asunto. Y en el trasfondo es Dios gobernando a este mundo caído.
Ese es el trasfondo. Y hay en los famosísimos 4 caballos del Apocalipsis y sus jinetes algo importantísimo, ¿no? En el trasfondo. Y lo importantísimo es lo siguiente: estos son instrumentos usados por Dios para tratar con nuestro mundo caído en su soberanía. No son fuerzas impersonales, no son fuerzas autónomas, no son fuerzas independientes del Cristo que está sentado en el capítulo 5, toda la narración sobre el trono del universo. Y Cristo está realizando su obra de salvar a su pueblo, de gobernar en medio de este caos, encaminándolo todo hacia la eternidad, pero antes de llegar a la eternidad va a destruir todos sus enemigos. Como gobernador moral del universo, el asunto es así. Y escuchen mi argumento de entrada. Los 4 caballos del Apocalipsis siempre están presentes en la historia del mundo. Esto lo hemos escuchado muchas veces. El contenido de cada uno de estos sellos siempre están presentes estos elementos en la historia del mundo. Todo el asunto aquí es simbólico. Estos son ilustraciones figurativas que representan condiciones reales en el mundo, pero son condiciones que se repiten en forma cíclica a lo largo de la historia. No hay ninguna forma salvo la ascensión de Cristo hace 2000 años, al sentarse sobre el trono comenzó a desatar el libro y sus sellos y comenzaron a salir estos caballos y sus jinetes. Hace 2000 años. Y lo que estos caballos representan son eventos, lo vuelvo a decir, que se repitan constantemente a lo largo de la historia. Es a saber, tienen cumplimientos múltiples. Lo voy a comprobar en un momento para los que nunca lo han entendido así. Son condiciones preliminares en la secuencia de eventos en el Apocalipsis. Son eventos que suceden antes del fin, antes de que las cosas se pongan realmente graves, ¿no? Están presentes estos caballos y sus jinetes, están presentes ahora mismo, ¿no? Como muchos de ustedes ya lo saben. En Mateo 24 hay un gran argumento sobre esto, ¿no? Que no vamos a ver el día de hoy. El primer sello se refiere, y el sello es el caballo blanco, y se refiere, ven lo que voy a decir, al Evangelio, ¿no? Predicado en todo el mundo. El segundo sello se refiere a nuestro tema, guerras. El tercer sello se refiere a graves problemas económicos de todo tipo, culminándose en hambrunas y peores cosas. El cuarto sello se refiere a pestilencias y muerte, a la muerte súbita, a la muerte no esperada, a lo que llamamos la muerte prematura. El quinto sello se refiere a la persecución y el martirio, cosas que siempre, todas estas cosas siempre han estado, están en el 24 de Mateo, como no son señales definitivas del fin. La gente necia, no, dice Cristo, no, nada de estas, ninguna de estas cosas, guerras, problemas económicos, fenómenos naturales, pestilencias, terremotos, persecución, nada de estos, ninguno de estos es una señal definitiva del fin del mundo. Son preliminares. Comenzaron a manifestarse estos fenómenos en esta forma, lo vuelvo a decir, hace 2000 años. Y siguen manifestándose así hasta el día de hoy. ¿Cómo vamos a demostrar? Es innecesario, pero hay que hacerlo, ¿no? Ahora, rápido. Hay una tremenda forma para entender esto. Apunten, si están tomando notas, no lo voy a poner aquí en el pizarrón, pero estos 4 caballos resumen la historia humana desde la perspectiva de guerras, desde la perspectiva de problemas económicos graves, desde la perspectiva de pestilencias y tragedias, desde la perspectiva de persecución anticristiana. Estos 4 caballos resumen la historia. Y no puedes encontrar en ningún momento de la historia un momento cuando puedes decir,
no, esto no estaba manifestándose en varias partes o en algunos momentos parecía todo el mundo. No, esto siempre está sucediendo. El primer caballo blanco afecta, esto es la fórmula, la vida espiritual, apúntenlo, la vida espiritual. El segundo, el caballo rojo, afecta la vida nacional y política. El tercer caballo, el negro, afecta la vida socioeconómica y de igual manera política. Y el cuarto afecta la vida física, quitando prematuramente muchas personas de la faz de la tierra y arrastrando a estas personas en su mayor parte al infierno. Esto es el argumento. Estos son los instrumentos usados por Cristo al gobernar a este mundo. Estos elementos proceden del trono de Dios. Son bajo el control y la dirección del que al final del capítulo se llama el Cordero. ¿No? El Cordero sentado sobre el trono. Sí, es el mismo Cristo, como vamos a ver. Ahora vamos a resumir, no podemos detenernos con muchos argumentos el día de hoy, pero hay que resumir en síntesis cada caballo y su significado. ¿Listos? Miré en el versículo 2, aquí un caballo blanco. El que estaba sentado encima de él tenía un arco. Le fue dado una corona y salió victorioso, venciendo y para vencer. En la versión antigua, salió para que venciese. Ahora, sin discutirlo el día de hoy, ya sabemos que este caballo se refiere a Cristo, se refiere al Evangelio, se refiere a Cristo como triunfando. A lo largo del Apocalipsis, el color blanco se relaciona con lo santo, con lo celestial, vestiduras blancas, nubes blancas, un trono blanco, la piedrecita blanca, y aquí un cabello, o mejor dicho, caballo blanco, y el que está sentado sobre este caballo es nuestro Señor Jesús. Ahora, para las personas que dudan, vamos a ver un solo texto. El tiempo no nos permite ver más. Vamos al libro de los Salmos, no pierdan de vista, y vamos al libro de los Salmos, a su capítulo 45 del libro de los Salmos. Vamos, ¿no? A lo largo del Apocalipsis, Cristo es presentado como el que conquistó en la cruz, como el que está conquistando por medio del Evangelio, como el gran conquistador en el día de juicio. Es una y otra vez, y repetidas veces, Cristo conquistando en relación con su obra salvadora en el corazón de los que son convertidos. Cristo termina conquistándonos, ¿no? Y a lo largo del libro, todas las demás fuerzas están peleando en su contra. Ese es el resto del Apocalipsis en síntesis, ¿no? Pero muchos dicen, no, hermano, esto es una descripción del anticristo. Y los que van por este lado son los dispensacionalistas en su mayor parte, no todos. Pero dicen, no, se refiere al anticristo y esto es algo que va a pasar en la hora final de la historia del mundo. No, nada de esto es cierto. Es puro rollo, puro invento, puro cuento, porque la descripción del jinete aquí dice, no, trae su arca, trae sus saetas, esto tiene que ser el anticristo. Vamos a ver. De una lista de textos que dicen lo contrario, veamos Salmo 45. Ya lo tienen. Hay una tremenda descripción de Cristo en el Salmo 45, como el más hermoso de los hijos de los hombres en el versículo 2, como una persona de cuya boca sale gracia fluyendo de sus labios, ¿no? Como una persona la más bienaventurada, ¿no? Y resulta que trae una espada como en otros lugares en el Apocalipsis. Cristo trae esta espada, ¿no? Se describe a como el muy valiente, el que
que tiene gloria y majestad al final del versículo 3. Y en el versículo 4 está cabalgando. Está sentado sobre un caballo, cabalgando, ¿no? Y está cabalgando con su palabra de verdad, que es el Evangelio, y en su humildad, vean, más manso, ¿no? En su mansedumbre también tiene justicia. Es tanto manso como justo. Y con su diestra enseñará lo que el Apocalipsis narra, cosas terribles. Tiene saetas agudas, dice el versículo 5, y con estas 7 agudas caerán pueblos debajo de ti. Pero no es una descripción de una guerra física, no, la guerra es espiritual. No es el que sale a conquistar con ejércitos físicos, no, la conquista es espiritual. Porque estas saetas van a penetrar en el corazón de los enemigos del rey. Y para los que dudan de que la descripción habla de Cristo, el versículo 6, tu trono, Dios eterno para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Este texto es citado en Hebreos en su primer capítulo y aplicado directamente a Cristo. El que amaste la justicia, aborreciste la maldad, y el que fue ungido, la mismísima palabra hebrea que habla del Mesías, el ungido, ¿no? Es esta misma persona. Y así, un solo texto coincide con lo que el Apocalipsis 6 dice, ¿no? Acerca de la identidad de esta persona. Y para no tardar más aquí, hay que decir lo siguiente. Esto significa Cristo sentado sobre el caballo blanco. Aparece al final del libro sentado sobre el mismo caballo blanco, el mismo Cristo. Esto significa será victorioso Cristo. A través de su palabra, a través del Evangelio, victorioso en el corazón de cada persona destinada para la vida eterna, sí. Y victorioso en la destrucción de cada uno de sus enemigos, claro que sí. Y a lo largo del libro el argumento, ¿no? Los vencedores. Es la misma palabra en Romanos 8. La misma palabra que describe a Cristo venciendo. Y los creyentes en Romanos 8 salimos como más que vencedores, ¿no? Hay una lista de textos y paralelismos que no nos dejan lugar para dudar. Este caballo confirma que el Evangelio será predicado en todo el mundo a través del testimonio, ¿no?, de los creyentes. Cristo conquistará en los corazones de multitudes de personas que serán salvadas, convertidas verdaderamente, ¿no? Regeneradas y justificadas. Y en el mismo Apocalipsis resulta que son de cada grupo étnico, cada grupo lingüístico, cada grupo nacional, social, cultural, y la fórmula, cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación, cada lugar geográfico está en la mira. Este caballo anda cabalgando por los rincones de la tierra. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El argumento, el mismísimo argumento está al principio del Salmo 110. Y es Pablo diciendo que siempre triunfaban en la obra misionera en aquel entonces. Olor de muerte para muerte o vida para vida, ¿no? Que siempre salían victoriosos. Es el mismo argumento. Es Cristo exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo. No, es Cristo, a todos traeré a mí mismo. No. Y esto en otro contexto quiere decir que no hay nada en la historia del mundo, no hay ninguna ley. Este asunto que vimos hace poco, la ley C4, y hay una versión en la C5, C5 en Canadá, en donde se nos están prohibiendo a los creyentes de cualquier lugar en Canadá o de fuera de Canadá a evangelizar a personas que están confundidas acerca de su sexualidad. Y no, ustedes no pueden hablar a este grupo de personas. No, y si lo hacen son ¿cuántos? 5, 4 años de cárcel.
tan solo para hablarles a estas personas, y es la oposición humana tratando de impedir lo que sucede con el caballo blanco y su jinete. Y esto lo vimos hace poco en el instituto. No hay ninguna ley, no hay ningún gobierno, no hay ninguna forma de persecución, menos censura. Ni el diablo mismo y todos sus ángeles pueden impedir que este jinete salga victorioso en la salvación de su pueblo. Así. ¿No? Y esto es el argumento. Este jinete afecta la vida espiritual y el destino eterno de cada ser humano, sin excepción. Todo este asunto del evangelismo está en la mira del argumento. Ahora, a esto volveré. Porque hay que decirlo anticipándolo porque se nos va a acabar el tiempo. Vamos a terminar en un momento con un resumen de esos caballos y la gente va, no, pero ¿en dónde estamos nosotros en medio de esto? Estamos con este caballo, estamos con este jinete, estamos con Cristo, estamos metidos como, no te van a decir nada, pero la mayoría de las iglesias evangélicas en Ucrania fueron sembradas en los 1990s y pasando el año 2000, las iglesias más grandes en sus 3 ciudades más grandes resultan ser iglesias bautistas o iglesias bíblicas. En su mayor parte son bautistas y no es con un fanatismo, decimos bautista. Esto es la realidad. Han realizado una obra evangelística increíble. Han construido templos que en este momento son albergues, son lugares para los refugiados. Y hay un joven de una de estas iglesias, pasábamos en el internet el artículo, un 23, 24 años de edad, el joven murió en uno de los puentes ayudando a una mujer y sus hijas a cruzar la puente y cayó una bomba y murió este joven, miembro de la iglesia bautista en esa ciudad. Mi punto es, en medio de esa guerra, los creyentes en Ucrania están con el caballo blanco, están con Cristo, están evangelizando. Y hay gran trasfondo espiritual en esta guerra específicamente, que no vamos a discutir el día de hoy. Pero mi punto es, a esto volveremos, ahí estamos, ¿no? Ahora, segundo, hay que apurarnos. Muchos de ustedes lo conocen. El caballo que trae la guerra, el caballo rojo, vean, a este caballo, a su jinete, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Y no vamos a detenernos aquí. Esto simplemente es la guerra. Por medio de la salida de este caballo, se quita la paz de Ucrania. Sale ahí cabalgando. Como si fuera, es un símbolo, como si fuera una película de Hollywood. Y en cada guerra, sin excepción, que ha sucedido en la historia humana, se ha presentado este caballo y su jinete. Sin excepción. Porque todas esas guerras están bajo el control de Dios. Y son interminables, lo alegábamos al principio, ni es necesario discutirlo. De eso se trata. Algunos comentaristas dicen, no, esto es la persecución. No, la persecución viene en el 5º sello, con las almas que mueren martirizadas. Esto es matarse unos a otros. Esto es el lenguaje técnico del griego. Matarse los unos a los otros. Matarse mutuamente. Cuando es persecución, a nosotros nos quieren matar, pero nosotros no les vamos a matar a ellos. No. Somos pacifistas. Si vienen sin discutirlo, si vienen en tu contra por un asunto de tu cristianismo, ni te vas a defender, vas a morir como mártir. Esa es la enseñanza bíblica de principio a fin. Pero aquí se están matando entre sí. No es persecución anticristiana, es guerra. ¿Sí? Tan sencillamente. No vamos a detenernos a discutir los que dicen lo contrario. Ahora, guarden en mente esto rápido. Vamos ya
al tercer caballo, ¿no? En el versículo 5, este famoso caballo negro que ha estado cabalgando a lo largo y lo ancho de México en los años que yo llevo en este país, yo calculo como 5 veces. Este caballo lo hemos visto en la noche de negro, ahí va de paso este caballo. Porque este es el caballo que afecta la vida socioeconómica de las naciones. Y se describe aquí una condición en donde hay una devaluación de la moneda y los precios por las nubes, lo que se llama inflación. Es un pan de trigo, ¿no? Lo que puede comprar con el sueldo mínimo. Pero esto puede ser en algunas partes de la República Mexicana una realidad presente, depende de cuál parte, en donde son bolillos, lo que se puede comprar con el sueldo mínimo del día. Llega a la casa con unos bolillos y ni son de trigo, son de esto de cebada. Pueden ser hasta 3 panes de cebada por el mismo precio. Pero esta situación socioeconómica que trae el tercer caballo y su jinete, vean, no afecta los productos de lujo. No son afectados. Esto lo hemos visto en un pasado. Ni el aceite ni el vino son dañados. No, pero tan solo para los que con el poder de su firma y no tienen que preguntar el precio, ¿no? No son afectados ni en tiempo de guerra, menos de colapso económico. Los productos de lujo no son afectados, ¿no? Increíblemente. Escuchábamos hoy en la mañana desayunando un comentarista de Escocia, increíble su comentario sobre la guerra. Y dijo en una parte, ahí están y describe mujeres cayéndose y pequeños muriéndose y jóvenes fusilados. Y hay algo de esto, aunque una parte de lo que están diciendo es propaganda, pero hay algo de verdad. Y dice, y yo estoy aquí sentado, I think he's in Edinburgh. I think that's where he's at, en Escocia, con mi celular. Y comienza a describir todas las comodidades, ¿no?, que está disfrutando. Y haciendo un contraste con las condiciones de guerra en Ucrania, donde ya no hay ni bolillos, en donde ya no hay ni agua potable, donde ya no hay ni siquiera luz, ¿no?, para ningún aparato. Y él dice, y aquí yo, y se levantó su cabeza, dio una descripción de sí mismo, y me siento tan avergonzado, decía, porque aquí estoy disfrutando de algo mientras que ellos están en guerra. Y así el asunto. Y en el contexto de ese argumento hay mucho. Es un gran contraste entre la pobreza y la riqueza, superabundancia por un lado y apurados por otro. Y en este contexto hay que decirlo, la lista, ¿no? Inquietud, sí, sufrimiento, descontento, protestas, marchas, huelgas, paros laborales, pánicos en la bolsa, caídas económicas, devaluaciones, todo el paquete está aquí, en síntesis. Y todo esto relacionado con lo que entendemos, la codicia, el robo, el fraude. ¿Quién trajo el colapso? Fue un fraude en la bolsa, fue un fraude en Nueva York, en Wall Street, ¿no? Crímenes, corrupción, inflación, todo un mundo de problemas afectando la vida socioeconómica de las naciones. Y con lo que está pasando con esta guerra, los precios de comida han subido como un promedio del 25% ya en la Unión Americana. Ya, 25%. Antes comenzaron a subir, la guerra aceleró el proceso y rápido, hay que decirlo, no hay un terrible peligro
en todo esto, en donde los precios de fertilizantes que ya no van a ser exportados de Ucrania y Rusia se van a triplicar. Esto es lo que ya están dando a entender en el primer mundo. Y algo como esto pudiera no tan solo afectarnos, sino salir totalmente fuera de control. Y termina la lista con el caballo verde pálido amarillo, cuyo nombre es muerte, ¿no? El nombre del que está sentado sobre el caballo es el nombre muerte. El infierno le seguía. Y esto es todo el argumento de los que mueran con espada, hambre, mortandad, todo tipo de cosas están en la mira de esto. Bestias, fieros del campo, bacterias, gérmenes, infecciones, pandemias, todo un paquete, incluso pestilencias, huracanes, todo lo que es la maldición sobre la tierra, en donde la tierra misma se convierte en enemigo del hombre, con incendios forestales, terremotos, etcétera, etcétera, sequías. Hay una sequía horrible, dicen la más grave en los últimos 100 años, que comenzó en California, iba extendiéndose, ya está por las montañas rocallosas en Gringolandia, ya está llegando a la mitad de Texas y afecta hasta Zacatecas, hasta Fresnillo. Estoy buscando a los hermanos, y se está empeorando, si no se han fijado, ¿no? Como algo cíclico. Pero todo el paquete en donde las personas mueran de este paquete de manera prematura. Todo esto trae la muerte instantánea a muchas personas. Y el argumento no lo vamos a discutir. 3 personas, como un promedio, mueran cada segundo, 150, 80 cada minuto, 9, 10 o 11 mil cada hora, 230, 40, hasta 60 mil cada día. Mueran cada día este número de personas. Y lo que el argumento de este caballo dice es que en medio de esto, un 25% de estas personas fallecen de manera prematura. Tenemos ese folleto sobre la muerte. Siempre me ha gustado. Es una cita de algún puritano. Un gusanito te puede matar. Una mosca. ¿Cuál mosca? Un mosquito. Ya sabemos qué tipo de mosquito. Una semilla de uva, una semilla, un hueso de durazno, el tropiezo de tu pie, un resbalón. Y en la lista me sorprende tanto, no sé si a Omar Ibáñez se le pareció o si fue mi idea cuando hace muchos años redactamos ese folleto, el piquete de una aguja, las vacunas. No voy a decir más. Y no estamos en cuanto a las vacunas. Pero eso es un ejemplo de lo que nos puede matar. Algo tan inocente, tan sencillo. Y el argumento, la cuarta parte de la gente muere en esta forma, es un promedio, antes de tiempo, y son arrastradas al infierno. Esto está siempre presente. En todas las naciones, en todos sus tiempos, entre todos sus pueblos. Y la única excepción aquí es que creyentes pueden fallecer de manera prematura, pero no están aquí en la descripción de ser arrastrados al infierno. Pero pueden fallecer de manera prematura. No lo voy a discutir. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con las personas que pecaron gravemente a la hora de participar en la cena del Señor en Corinto? ¿Fallecieron de manera prematura o no? Ayúdenme. Los que dicen que no, ese es el evangelio falso de prosperidad. Si los creyentes fuéramos exentos, no, resulta que ningún creyente va a morir en la guerra, ningún creyente va a sufrir de un colapso económico, ningún creyente puede fallecer de manera prematura. Y la mayor parte de los profetas falsos, de los grupos carismáticos a lo largo y ancho de las Américas, la mayor parte de los líderes fallecidos son de estos mentirosos. Ellos mismos han fallecido. Los mismos que dicen, no, nada de esto se aplica a nosotros. No. Sí. Ya.
Para concluir el día de hoy, vamos a encaminarnos ahora a una lista de argumentos para concluir. Escuchen con mucha atención. En el trasfondo de todo esto, sigue la realidad de un conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿No? Más adelante en el Apocalipsis, entre Cristo y el anticristo. Sí. Y este conflicto siempre está. 24/7. Hay dos reinos metidos de por medio en un conflicto. Y esto es algo importantísimo porque la manera en que pelean es lo que hemos visto, lo que estamos viviendo. Tratan de apoderarse de todo. Tratan de apoderarse. El reino de Dios y el reino del diablo están en conflicto. Y aquí los del reino del diablo quieren apoderarse de las instituciones más importantes del mundo. Quieren apoderarse de los gobiernos. Quieren apoderarse de las escuelas públicas. Quieren controlar no tan solo su agenda, sino el currículum en las universidades más importantes a nivel mundial. Quieren apoderarse de la familia. Haz tu lista. Quieren apoderarse de los menores de edad. Los gobiernos lo quieren hacer. En las manos de las fuerzas en conflicto con Cristo. Quieren apoderarse de las religiones. Por eso hay tantas religiones falsas. Y quieren apoderarse de las iglesias cristianas falsificando el cristianismo. Y la gente aquí, no, pero decían que eran reformados. Resultaban que eran mentirosos, ladrones o peor, no voy a decir. No, pero tenían la buena confesión de fe, ¿no? Quieren apoderarse de las iglesias y por eso andan falsificando la religión la más falsificada en la historia del mundo, el cristianismo. La religión con son, podríamos decir, mutaciones, yo creo que variantes, una variante nueva del cristianismo sale cada otro día. Y muchos son víctimas. Así. Ahora, ¿a dónde va el argumento? Ahora ven con mucha atención. Va simplemente a esto. La causa principal de estos 4 caballos es el pecado. No es otra cosa, es lo que decíamos al principio. ¿Por qué hay un caballo blanco que sale para conquistar? ¿Qué es lo que va a conquistar? Obrando arrepentimiento, va a conquistar en el corazón de los que son convertidos a Él. Y va a conquistar el dominio, la esclavitud del pecado en sus vidas. Y les va a librar de la culpa y la condenación de sus pecados. Pero si no fuera por el pecado, no saldría este caballo en la dimensión espiritual, ¿no? Es el pecado en todos los demás casos que trae la guerra. Es el pecado que trae los colapsos económicos y todas las formas de conflicto y desigualdad, inequidad, todo el asunto de ricos y pobres y etcétera, etcétera, etcétera. Es el pecado lo que trae la muerte súbita. La muerte, lo que nadie esperaba, en todas sus manifestaciones. Y la gente quiere saber por qué Dios no prohíbe estas cosas. ¿Por qué no ha de prohibir la guerra? Es lo que yo estoy preguntando, lo digo, ¿por qué no ha de prohibir el sufrimiento y el dolor? ¿Por qué no ha de prohibir la muerte misma? La respuesta es el pecado. Para prohibir todo lo anterior, para acabar con todo lo anterior, tendría que acabar con el pecado. Y mientras que haya pecado, todo esto es la realidad. Y esto ahora cambia la pregunta. La gente, no, si hay un Dios, no puedo creer en Dios porque el cristianismo no ha puesto fin a todo esto. ¿Qué dijo Cristo? No he venido para traer paz, sino espada.
Son sus palabras. No he venido a traer paz al mundo inconverso. Y esta cita, paz y a los hombres de buena voluntad, dicen todas las malas traducciones del anuncio de los ángeles con la época navideña, la encarnación. Dice, paz a todos los de buena voluntad. Resulta que no hay ninguno de buena voluntad. Pero la buena voluntad en el texto correctamente traducido es de parte de Dios para traer paz. No es de parte de nosotros, por favor. No. Pero ahora de inmediato la pregunta, ¿cuál es el propósito de la paz entonces? Y la respuesta, voy a citar el texto, la respuesta está en este texto. ¿No? La respuesta, si puede encontrar el domingo pasado no pude encontrar el texto al final. Esto casi nunca me sucede. Y resulta que estaba frente a mis ojos, pero vamos a una revisión de nuestros ojos, tanto Lisa como yo. Pero escuchen el texto. Que se hagan rogativas, ¿no? Y peticiones, dice Pablo. Es una palabra técnica que habla de diferentes tipos de oraciones, hacimientos de gracias incluso, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Y el por qué? De inmediato nuestro tema. Para que vivamos quieta y reposadamente. Muchas traducciones, para que haya paz y tranquilidad. Hay que orar por los gobernantes. Para que vivamos en piedad, para que vivamos piadosamente. Hay muchos debates sobre la segunda parte. Y para que vivamos una vida digna de honor. Y yo siempre digo, para que podamos amar a Dios y al prójimo. La doble distinción, paz y tranquilidad. Los hombres desean la paz, pero no para este fin. No. Entonces lo hemos visto en Ucrania. Es una entrevista. No, ya no puedo ver Netflix, dicen. No. Yo estaba perdido ahí en el sótano de la casa jugando y ya no puedo, dicen, por estos malditos rusos que vinieron a invadirnos. Y peores comentarios. ¿Cuál es el propósito de la paz? Los inconversos desean la paz para vivir egoístamente, para vivir en pecado, para vivir, ¿no?, en rebeldía. Quieren paz, quieren prosperidad incluso. ¿Cuál es el propósito de la paz? Según este texto, la paz sirve para proporcionar a muchos creyentes su mayor oportunidad de vivir una vida piadosa, para aprovechar al máximo su tiempo para edificarse en la fe y servir al Señor. Eso es lo que el texto dice. Entonces resulta que la guerra en Ucrania parece ser un juicio, en donde entre la lista de los que han ocasionado este juicio pudieran ser creyentes, los primeros culpables. No sé, yo no estoy juzgando, tan solo estoy comentando este hecho. La causa de la guerra es el pecado. El propósito de la paz es para vivir piadosamente. No hay más aquí. Y si Dios ve que no estamos interesados en vivir piadosamente, nos puede enviar una pandemia, nos puede enviar una guerra. Y ni hemos hablado de 30, 40 mil muertos cada año en nuestro querido México, en donde hay guerra. Todo depende. Yo voy a pasar, apago.
hay guerra, ¿no? Por todos lados en este país. Y los hombres desean la paz para otros motivos. Ahora, para concluir, hemos estado preguntando por qué. Estamos dando la respuesta. Ahora, para concluir el día de hoy, escuchen bien. Lo que ocasiona las guerras es el pecado. Lo vimos. Romanos 3, el camino de paz, no quieren saber nada de este camino, es la reconciliación con Dios. Es el evangelio, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? Santiago dice de las concupiscencias. Y si fuéramos a detenernos a discutir lo de las drogas y la corrupción, estaríamos aquí 3 horas, tan solo dando ilustraciones de todo lo que está metido de por medio en esta guerra en nuestro querido México. Son las concupiscencias pecaminosas, la avaricia, la codicia, nada más. Ahora, ¿de dónde vienen las guerras? Vean, Dios las permite. Eso en el trasfondo del tema de la gracia, como no lo vamos a discutir, Dios está frenando muchas veces la guerra. Dios está frenando constantemente colapsos económicos. Dios está poniendo límites en su gracia que no es salvadora, es común, ¿no? En donde el sol sale sobre buenos y malos y la lluvia sobre buenos y malos. Pero cuando Dios quita su gracia común, las cosas vayan, es para que las cosas vayan al extremo, ¿no? Y las personas sufran de sus mismos pecados. Entonces, para concluir, escuchen bien estos argumentos. Dios permite las guerras para que los seres humanos sufran las consecuencias temporales de sus propios pecados. Es la ley de sembrar y cosechar. Esto trae dolor, miseria, vergüenza, desgracia, sufrimiento. Sí, en forma general, sí. Pero la causa no deja de ser el pecado. Escuchen entre paréntesis este comentario. La Unión Americana, desde su guerra civil en 1865, no ha pasado ni una sola generación, salvo la de mis hijos, Mark y Luke, en donde los jóvenes no hayan sido enviados a una guerra. Estamos hablando del monstruo americano. Ni una generación, salvo la de ellos, se ha librado de la obligación a ir a pelear en guerras. Ninguna dentro de los Estados Unidos, en Corea, en Vietnam, en el continente de Europa, 2 veces, en las Islas Pacíficas, ¿no? Hasta en el Medio Oriente, a morir. Entonces, todas las naciones están aquí. Ahora, el segundo punto. A través de este fenómeno, Dios nos obliga a ver lo que el pecado hace. Es lo que yo decía al principio. Tú ves a una niña fusilada y miras al soldado de cualquier lado que la fusiló y te preguntas, ¿de dónde salió este odio? ¿De dónde salió esta clase de malicia? ¿De dónde surgió esta maldad en el corazón del soldado que la mató? ¿De dónde? Y la respuesta, esta maldad está en el corazón de cada ser humano, sin excepción. Lo decíamos al principio. Y Dios nos está obligando a ver. ¿Quieres ver el pecado desenmascarado? ¿Quieres ver la cruda realidad del pecado? Te la voy a mostrar no en una película de Hollywood, sino en estas guerras. El pecado que mora en nosotros está en guerra, en contra de nosotros, y en contra de Dios, y en contra de los demás. Y Dios permite las guerras para que veamos su realidad. Y la única forma para salir de esto, escuchan y concluyo, el arrepentimiento.
El arrepentimiento, un cambio de mente. El arrepentimiento, un cambio de deseo, de corazón, ¿no? El arrepentimiento, un cambio de voluntad en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo, y un cambio de opinión en cuanto al pecado. Y así comienza la Biblia. Caín matando a Abel. La primera guerra entre dos personas. Y así termina la Biblia en un cataclismo cósmico, en donde Dios tiene que intervenir para que toda la creación no sea totalmente destruida, hasta que su pueblo sea rescatada. No puede terminar toda esta historia, pero el punto sigue siendo el pecado. Y las personas necias dicen, no, pero yo no entiendo nada de esto. Por eso el capítulo termina con la ira del Cordero y los seres humanos tratando de esconderse de su ira. Los mismísimos, en teoría, que han sufrido de sus caballos sin arrepentirse. Quieren esconderse de él. Y esta ira de Dios, que es tan necesaria, que nunca es excesiva, que es ira santa y justa, que es una parte de su misma naturaleza santa y justa, una parte de su mismo carácter, nunca es algo exagerado, nunca es algo que va demasiado lejos. No hay víctimas. Dios no es un tiránico, dictador, cruel, impío, nada de esto. Es Dios anunciando lo que el pecado hará a todos, a quien sea. Y para que lo veamos, no se libra nadie de esto en donde hay una guerra. Todos pagan las consecuencias. Así el asunto. Y ojalá hay que orar para que esto no termine en algo peor. El peligro es enorme del uso de armas nucleares, estoy hablando, aunque sean de bajo rendimiento. El primer uso de una arma así abre la puerta para la Tercera Guerra Mundial y pudiéramos ver el 30% de la población del mundo morir en cuestión de días. ¿No? Así. Padre, damos las gracias por tu palabra, por la paciencia de los oyentes el día de hoy, por habernos permitido dar a grandes rasgos respuestas al porqué de las guerras. Y te pedimos que nos ayudes a volver al principio, a la necesidad de asegurarnos de nuestra reconciliación contigo, la necesidad de estar seguros de nuestra salvación y arrepentimiento. Te pedimos por cada persona presente, cada creyente primero, para que podamos irnos de aquí entendiendo que estamos ya perdonados, ya librados de las consecuencias incluso eternas de nuestros pecados. Y estamos aquí con el primer caballo, con Cristo, cabalgando, operando con Él como instrumentos de su gracia para alcanzar a cada persona en cuyo corazón Cristo tiene la plena intención de conquistar. Pedimos que nos ayudes a vernos así, a entender que este conflicto cósmico por las almas, por el destino eterno de cada ser humano, es la verdadera guerra, en donde nos has colocado como soldados, como colaboradores, como personas que tú puedes usar para comunicar el mensaje a los demás. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan entender que todo este asunto no es más que una advertencia solemne, una advertencia real acerca de cómo caerán en las manos de Cristo y serán juzgados eternamente, condenados por Él, si no se arrepientan.
Y por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.